Muchas gracias a todos los compañeros de la mesa que han venido. Y solamente quería hacer una pequeña introducción a lo que para nosotros es tan importante como que la filosofía siga en el bachillerato. Vamos a ver. Había un poema de Borges que decía: un mundo sin ríos, puedo imaginarme un mundo sin montañas, no puedo imaginarme un mundo sin libros. ¿Qué pasaría si la filosofía, que es la piedra angular de nuestra cultura, desapareciera? ¿Qué pasaría si la mentalidad crítica que hoy día está, digamos, desapareciendo, no se fomentara en la época de la adolescencia? ¿Qué pasa si una asignatura que tiene carácter global y que busca la totalidad no se estudia en los años de bachillerato? Todo esto sería un empobrecimiento tremendo de nuestra sociedad. O sea, no es un tema menor. Antes comentaba con los compañeros que sentimos de alguna manera la impotencia de las personas comunes ante estos cambios. Ya hace 10 años hubo un intento, me parece recordar, de quitar la filosofía del currículum de bachillerato. Ahora hay otro segundo intento y estas cosas al final pues acaban saliendo. Entonces, insisto, aprender a pensar. Al fin de cuentas, la filosofía son los textos. La vida y la naturaleza es otro texto. La tradición de nuestra cultura, la maravillosa tradición de nuestra cultura. Entonces, todo esto merece, en primer lugar, darle la importancia que tiene, e incluso mayor importancia de la que tiene. Yo he sido profesor de secundaria y en segundo de bachillerato la historia de la filosofía es optativa y muy poca gente, porque previamente no saben en qué va a consistir y te preguntan, bueno, ¿y esto de la filosofía? Recuerdo que a la tercera clase me preguntaron, bueno, pero ¿esto es científico? ¿Este saber es científico? Pues no es científico. También de Heidegger decía que la ciencia es tonta. No vamos a llegar a tanto porque tenemos aquí un matemático que nos diría que tampoco es eso. Pero quiero decir que yo siempre que terminaba una clase preguntaba a mis alumnos ¿por qué? Y entonces había un silencio, decía ¿por qué? Y he tenido la suerte de que varios de estos alumnos y alumnas luego han hecho la carrera de filosofía. Para mí, quitar esto del bachillerato sería una tragedia cultural. Agapito, te dejo la palabra. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Voy a presentar a las personas que están en la mesa muy brevemente. Le habíamos pedido a Fernando Savater, en su condición no solo de filósofo, sino en su condición también de activista y de implicado en muchas causas dignas de activismo, que estuviera presente. No ha podido estar y nos parecía que podía ser una introducción. Lógicamente no podemos polemizar con él, seguro habría muchas cosas que se podrían discutir con Savater, no lo podemos hacer, pero él amablemente ha cedido a grabar el vídeo que vamos a ver ahora enseguida cuando presente a las personas que están en la mesa. A la derecha del todo está Javier Méndez, director de la revista Paidemia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Profesores. A su derecha está Carlos Madrid, matemático, si no me equivoco, Carlos, y miembro de la Fundación Gustavo Bueno. Javier Nasarre, Eugenio Nasarre, que ha tenido responsabilidades, tiene un currículum impresionante que nos ha pedido que no leamos, pero que tuvo responsabilidades como secretario general de Educación. Carlos Mendoza, Esperanza Rodríguez Guillén, filósofa y presidenta de la provisional, como ella siempre dice, de la Red Española de Filosofía. Y Enrique, presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Queríamos, al componer esta mesa, hemos intentado que estuvieran filósofas y profesoras. No ha sido posible por cuestiones de agenda, pero queríamos sobre todo darle la palabra tanto a los filósofos como sobre todo a los profesores
profesores de filosofía, que son los que están en la primera línea de fuego, luchando y trabajando para que, como me decía Esperanza antes, no solo la filosofía no desaparezca, los planes de enseñanza que se tendrán que desarrollar en comunidades autónomas y que nos lo presentarán y que ellos nos lo contarán después, sino también del debate sobre la importancia de la filosofía, ¿no? En ese sentido, este acto de la sección de filosofía del Ateneo pues pretende mantener el debate sobre la filosofía y sobre la importancia de la filosofía. Os agradecemos mucho a los que estáis aquí, nos gustaría que hubiera habido más gente, pero sí he tenido la oportunidad de decirle a los profesores y a las redes de profesores que representan ellos aquí que esta es su casa, que podemos seguir trabajando, debatiendo, impidiendo que el debate sobre la importancia de la filosofía que no decaiga y, por supuesto, intentando hacer ese trabajo de activismo y de movilización, porque hay un panorama institucional, como todos sabéis, complejo, con competencias del Estado, competencias de las autonomías, y por lo tanto aquí hay mucho trabajo que se puede hacer hacia la Administración también y que tendrá su momento. Si os parece, vamos a poner el vídeo de Fernando Savater. No se trata luego de rebatirlo o de cuestionarlo, pero bueno, que sirva de punto de partida para las ideas que puedan servir sobre el debate que queríamos, el debate y la reivindicación que queríamos hacer hoy, que era mantener la filosofía en la educación secundaria obligatoria. Porque la finalidad de la filosofía no tiene una relación inmediata con la rentabilidad de los conocimientos. Digamos, el ser humano se está haciendo preguntas permanentemente. Y la mayoría de las preguntas son preguntas vinculadas con asuntos prácticos. Por ejemplo, si tú te preguntas a qué hora sale el avión o a qué hora ponen un programa de televisión tuyo favorito, lo que quieres es saber esa hora para tomar ese avión o para ver ese programa. Es decir, son preguntas que se agotan en su utilidad en el momento de hacerlas. Pero si tú, en vez de preguntarte a qué hora sale el avión o el programa, te preguntas qué es el tiempo, eso no tiene ninguna relación con nada que tú vayas a hacer o dejar de hacer, sino con algo que tú eres. Las preguntas de la filosofía interesan a cualquier ser humano, se dedica a lo que se dedique en cuanto humano, no en cuanto va a hacer o dejar de hacer una cosa u otra. Por eso todas esas defensas que actualmente se hacen de que la filosofía sirve para oponerse al sistema, ser anticapitalista, etc., no tienen nada que ver con la defensa de la filosofía. Precisamente la filosofía es defenderse ante esa necesidad de que uno debe estar adscrito políticamente, debe llevar a cabo una tarea científica. Todo eso forma parte, lo que debe, la filosofía lo que se procura es decir, bueno, pero todo esto, ¿para qué sirve en cuanto a constitución del ser humano? ¿Cómo se forma el ser humano a partir de todo eso? Y eso es lo que, como no tiene una rentabilidad práctica, es decir, no hay carnés de ser humano, hay carnés de otras ciencias, pero no hay carnés de ser humano, entonces los ministerios de educación, etcétera, solo se interesan porque tienen una rentabilidad inmediata. El para qué sirve es siempre la instrumentalización del saber. Los saberes que no responden inmediatamente a la pregunta ¿para qué sirve?, pues son borrados. Esas son cosas, los soportes, digamos, del conocimiento han ido variando a lo largo de los siglos constantemente. Aristóteles, ya que hablábamos de él antes, nunca tuvo un libro en sus manos. O sea, es decir, si Aristóteles entrara en esta habitación no sabría qué son todas estas cosas que tenemos aquí, porque él no tuvo un libro y no por eso dejó de ser un gran científico y un pensador. Es decir, los soportes que en cada época tiene el conocimiento varían. Del pergamino y se pasa al libro, y del libro se pasa a la pantalla, y bueno... Lo importante es que continúe el pensamiento, que continúe la poesía, que continúe tal, y eso, por supuesto, puede continuar en Internet. De hecho, hoy yo creo que los jóvenes leen más que nunca, porque en Internet también se lee. Lo que no leen es libros. La diferencia es que no leen libros, leen otras cosas que se leen en pantalla, ¿no? Bueno, no, la filosofía no tiene por qué estar reñida con el Twitter, ¿no?
Bueno, la ética, yo cuando escribí la ética para Amador fue en el momento en que acabó la dictadura y quedaba una asignatura de religión incluida en los planes de estudio. Entonces, como alternativa a la religión, se buscó una asignatura de ética para la cual no existían textos. Entonces los profesores de ética se las veían y se las deseaban, por ejemplo, y ahora que explico yo a esta gente, comentaban noticias de los periódicos, hablaban de la bomba atómica, del aborto, no sé qué, porque no había un temario de reflexión conceptual sobre esa cuestión. Entonces yo lo que hice fue escribir un libro de ética que sirviera como base conceptual a los otros pensamientos y preguntas morales que se podían hacer, ¿no? De hecho, fue una respuesta a una amiga mía, profesora de instituto, que me decía, hombre, yo me gustaría tener algo que no tuviera que ser, pues, cada día una noticia del periódico. Bueno, entonces yo lo que hice fue intentar dar esa base conceptual. Por eso en la ética para Amador no se comenta si hay que pensar de derechas o de izquierdas, ni si hay que apoyar la energía nuclear o una alternativa. Lo que se habla es de por qué hay que plantearse esas preguntas. Esa es la idea, ¿no? Que era un poco más difícil que dar respuestas a una cosa u otra. Entonces, yo creo que la ética, claro, la ética, como tiene una vinculación con la vida y con la acción, es la parte más fácil de justificar, digamos, de la filosofía, porque, claro, moral o valores tenemos que tener todos porque constantemente los estamos aplicando en nuestra vida, ¿no? Quizá, por ejemplo, haya otros aspectos de la filosofía, metafísica, etcétera, que sean más difíciles de justificar. En cambio, la ética, yo creo que incluso un pedagogo habitual puede entender por qué hace falta estudiar ética. La lógica, ¿no? La lógica, ¿no? La capacidad de argumentación. La filosofía no se basa en pruebas, como la ciencia. Es otra de las cosas un poco que hay que aclarar, y normalmente tampoco los filósofos tampoco lo tienen claro. La filosofía no se basa en pruebas, se basa en argumentos, que son cosas diferentes. Entonces hay que explicar la diferencia que hay entre una prueba, o sea, un científico, un físico, cuando lanza una teoría, no la argumenta solamente, o sea, sino que la prueba. Aporta pruebas. Los filósofos no podemos aportar pruebas de lo que es el ser, o de lo que es el alma, o de lo que es el deber, o cosas por el estilo. Pero podemos aportar argumentos que justifiquen lo que decimos. Entonces la filosofía no enseña a descubrir cosas probadas, sino argumentaciones convincentes, persuasión. Uno de los campos importantes de la enseñanza actual es aprender a persuadir y aceptar ser persuadido, que eso dentro de una democracia es fundamental, porque la democracia, pues ahí está el Parlamento, aunque en fin nuestro Parlamento no sea un gran ejemplo de persuasión, pero ahí está el Parlamento, en que lo que son argumentos, ¿no? De modo que la filosofía sirve para argumentar. Políticos somos todos. En una democracia, los políticos no son unos seres que han venido de otro planeta para fastidiarnos la vida y para vivir a costa del erario público. En una democracia, los políticos somos todos y tenemos obligatoriamente que comportarnos como políticos. En eso consiste la democracia. La democracia consiste en que la función política no está restringida a un grupo de especialistas exclusivamente, sino a toda la población, que puede delegar en unas personas en otras. Entonces, conviene, yo creo que una reflexión sobre la ciudadanía, sobre la política, etcétera, siempre es libre. La democracia es un artefacto político, y lo mismo que no compramos nunca ningún aparato sin comprar un folleto de instrucciones para entender cómo funciona, porque si no el aparato no nos sirve para nada, pues de la misma forma, si no sabemos cómo funciona la democracia y cómo debería funcionar, cuáles son sus objetivos, pues estamos condenados a debates estériles y a perder el tiempo.
Hombre, la filosofía yo creo que, digamos, debería servirnos para que reflexionásemos, por ejemplo, sobre nuestro papel como ciudadanos. O sea, la filosofía compete sobre todo a nuestro papel como seres humanos, pero dentro de la forma de ser humanos que tenemos en el mundo actual y en la zona histórica, etcétera, que nos ha tocado vivir, pues es la democracia. Entonces, entender la inserción de nuestra humanidad en la democracia, yo creo que es uno de los puntos pues importantes, ¿no?, que tiene la filosofía. Vivimos en un país en el que a la mitad de la población la Constitución le trae sin cuidado y a la otra mitad la forma de celebrar el aniversario es quemar ejemplares de la Constitución. Es decir, si eso no plantea una pregunta a nadie, pues bueno, yo no sé la filosofía, pero desde luego el sentido común está muy mellado en este país, ¿no? Desgraciadamente es verdad que no es solo España la que está apartando la filosofía del bachillerato. Hoy, si consideramos la enseñanza en Europa, salvo Francia e Italia, cada cual a su modo, verdaderamente la filosofía no está en el bachillerato. La filosofía depende sobre todo de quién la enseña. O sea, en todas las materias es muy importante el profesor, claro, eso es una obviedad que no hace falta argumentar. Pero hay materias, por ejemplo, la geografía o incluso la historia, que bueno, con unos buenos libros y con pues, más o menos cualquier profesor medianamente competente sale adelante. La filosofía, en cambio, es muy interactiva con los alumnos y entonces un profesor de filosofía que solo repite frases del manual o tal, pero no sabe interactuar argumentalmente con los alumnos, pues es muy difícil que dé clases, que dé rendimiento. En ese sentido, si quieres, la filosofía tiene un poco un lado artístico, ¿no? O sea, no basta con saber solfeo para ser un gran pianista, ¿no? Los grandes pianistas pues tienen otras cualidades que saben solfeo, pero además tienen otras cualidades. Y yo creo que la filosofía, salvando las distancias, pero pasa un poco esto. Bueno, mira, yo primero creo que lo importante es que la filosofía nace en el mismo momento y en el mismo lugar que la democracia. Es decir, probablemente quizá el paralelismo con la enseñanza es difícil de mantener porque la enseñanza en la Grecia clásica no tenía mucho que ver con la enseñanza en la actualidad. Y es verdad que para entonces pues lo que tenía, por ejemplo, Aristóteles era una academia más bien científica que lo que hoy llamamos metafísica y filosófica, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, lo que es verdad es que la filosofía, el pensamiento filosófico, es decir, el pensamiento autónomo, que no es simplemente la repetición de leyendas, de tradiciones, etcétera, sino el pensamiento autónomo, aparece en Grecia en el mismo momento en que aparece la democracia como régimen político autónomo. O sea, diríamos que lo que la democracia es en el terreno político colectivo, la filosofía es en el terreno de la autonomía personal. Y en ese sentido, a lo largo, digamos, de la historia, la tradición filosófica, o sea, la tradición de un pensamiento autónomo, de un pensamiento que no se atiene exclusivamente a lo útil, a lo inmediato, sino que busca una imagen completa, conjunta del saber, eso se ha mantenido pues a lo largo de los siglos. O sea, aparte de los conocimientos científicos, por ejemplo, el propio Aristóteles fue un científico especializado en temas científicos y a la vez un filósofo, ¿no? Entonces, pues en el desarrollo moderno del saber se han mantenido ambas cosas. O sea, cada vez hay más saberes especializados, como es lógico, la física, la química, tal. Pero se ha mantenido también la idea de que todo eso está formando parte de un conjunto y ese conjunto se ha llamado humanismo, ¿no? El humanismo, la filosofía lo que daba es algo así como la estructura del humanismo en el que se incluían todas las ciencias de los conocimientos concretos. Sí,
no puede recibirlo. Vamos a seguir el orden que habíamos previsto de intervenciones. Por supuesto, cada una de las personas que nos acompañan en la mesa pueden intervenir en el sentido que quieran. Como decía, no se trata ahora de dialogar, sino de que el vídeo de Fernando Savater sirviera para entrar un poco en materia, en reflexión general. En primer lugar tenemos a Carlos Madrid, de la Fundación Gustavo Bueno. No voy a hacerlo a todos la misma pregunta, es decir, nos interesaría también saber para el resto de los ponentes también cómo están las cosas. Nos ha interesado mucho, nos ha parecido muy movilizador la Red Española de Filosofía. Esperanza, quizá luego en tu turno más tarde puedas contarnos qué es la Red Española de Filosofía. Nos interesaría también saber cuál es el estado de la cuestión para Enrique como presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Es decir, podéis ir interviniendo en el sentido que os parezca más oportuno. La pregunta central, la reivindicación central es la defensa de la filosofía en la enseñanza secundaria obligatoria, en la ESO, y esa pregunta que es en sí misma muy abierta, es decir, es la que podéis contestar cada uno desde vuestra perspectiva, desde vuestro punto de vista. Carlos. Muchas gracias por la invitación. Nos dedicamos aquí reunidos para defender la enseñanza media. Lo que sucede es que conviene comenzar, si acaso, pues matizando un poco el victimismo que ha inundado en las últimas semanas los medios de comunicación y las redes sociales, porque la nueva ley que saca el Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, pues tiene una cosa buena, y es que la historia de la filosofía de segundo bachillerato, que había dejado de ser obligatoria con la ley Wert, pasa a ser obligatoria. Lo que está en juego, lo que está en entredicho es la asignatura de ética que antaño se daba en cuarto de la ESO, y que parece ser que en algún momento el presidente del Gobierno se había comprometido a volver a ponerla, a restituirla, pero no ha sido el caso. Entonces ya digo que hay que matizar un poco el victimismo con respecto al que quitan la filosofía, porque por un lado la ponen obligatoria, pero por otro lado es cierto que esas esperanzas se han visto cortadas. Por otro lado, hay que decir que efectivamente esa tradición de 3 años de filosofía, que ahora se piden para cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, concibiendo la ética de cuarto, que se pide como una especie de filosofía moral propedéutica o de introducción a la filosofía, es cierto que en España siempre han tenido una tradición, una implantación, que aunque parezca paradójica, viene del franquismo. La primera vez que la filosofía entra en la enseñanza media es en el plan de Pedro Sáenz Rodríguez, en 1938, y entra con 3 años de filosofía y una cantidad de horas que nunca después ha vuelto a tener, sino que siempre ha ido ya cuesta abajo. Primero fueron luego 4 más 4, luego 3 más 3. En aquel PEAM, durante el franquismo, había filosofía en quinto curso, una introducción a la filosofía que daba lógica, psicología y ética, y donde la ética, igual que ahora se pide, pues se concebía con un carácter propedéutico. En sexto curso, teoría del conocimiento y ontología. Y finalmente, en séptimo curso, historia de los sistemas filosóficos, la historia de la filosofía, pues que actualmente se tiene, ¿no? Lo cual no deja de tener, pues de ser un poco paradójico. También hay que decir que los países de nuestro entorno que tienen filosofía, como ha dicho Savater, son Francia e Italia, que son precisamente los países de tradición católica escolástica. Y esa es la razón de que la filosofía esté en la enseñanza media en España. Es decir, y que precisamente el que la implantase fuese en el año 38 el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ya digo, nos encontramos aquí reunidos para defender la presencia de la filosofía. El problema es que estamos todos de acuerdo en eso, mientras no nos pregunten las razones. Porque si nos preguntan las razones, puede ser que las que demos sean unas y otras incompatibles y que incluso algunas de las que demos sean contraproducentes, ¿no? Si uno mira un poco pues las que se han dado en la prensa, pues diferentes filósofos y profesores de filosofía del gremio, pues muchas veces uno de los argumentos que se maneja es el de que la filosofía sirve para enseñar a pensar, ¿no? Bueno, como si no enseñara a pensar el profesor de historia o el profesor de matemáticas. Por otro lado, también se dice que la función de la filosofía sería, recogiendo aquello que pedía la UNESCO en la Declaración del 95, ¿no? Pues aprender a vivir juntos, ¿no? La filosofía como escuela de libertad, ¿no? Con lo cual casi la filosofía se está convirtiendo en autoayuda.
Y recientemente en algunos programas he podido ver como profesores y profesoras del gremio pues defendían que la filosofía tenía que estar en la educación para enriquecer la democracia. Y con esto lo que querían decir era para enseñar pues los derechos humanos, el humanismo, el europeísmo, el animalismo o incluso, y cito textualmente el borrador que ha sacado el Gobierno en lo que toca a la asignatura de valores éticos y cívicos para que el profesor de filosofía explique la función social de los impuestos y la justicia social. Pues claro, si de lo que se trata es de que el profesor de filosofía o la asignatura de filosofía enseñe pues esta viscosa ideología de la democracia burguesa coronada en la que estamos, pues casi a uno se le ocurre decir lo de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Muerto seré más útil, ¿no? Muerta la filosofía será más útil porque acaso haga menos daño. Sin llegar a ser tan extremos, lo que sí que convendría recordar es que, y ya que estamos en un acto que se llama Salvar a Sócrates, que Sócrates es condenado a muerte precisamente por la democracia. Y no deja de ser paradójico que sea precisamente con la democracia, es decir, no durante la dictadura, cuando la presencia de la filosofía se ve amenazada. ¿Acaso lo que está pasando es que si durante el franquismo la filosofía en la educación era sierva de la teología, a día de hoy se está concibiendo simplemente como sierva de la democracia y si no cumple esas funciones, pues se la jubila? Con todo esto lo que quiero señalar es la idea de que no existe una única idea de filosofía, con lo cual cuando se reivindica la presencia de la filosofía pues hay que dar los parámetros, ¿no? Las coordenadas que cada uno de nosotros tiene para defender por qué quiere que esté la asignatura de filosofía. Claro, la posición que yo aquí voy a sostener es básicamente la siguiente. Me parece que el mantenimiento de las tres asignaturas de filosofía en primero y segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO, si acaso es capaz de quedar en algo así como una especie de ética comprendida como filosofía moral, no tanto aquello que se propone de valores cívicos o éticos o aquello que había de la educación para la ciudadanía, pues si eso se mantiene, el sentido que yo puedo dar para pedir que eso se mantenga es que eso puede ser condición necesaria, aunque no suficiente para el mantenimiento de la filosofía crítica y para que los alumnos puedan conocer de qué va esto de la filosofía crítica. Y cuando digo filosofía crítica, quiero decir que una filosofía que lo que apueste es por hacer una crítica demoledora, la sevilla, la impiedad socrática, ¿no?, por la que precisamente condenan a Sócrates, de todos los mitos de nuestro tiempo. Mitos que tienen que ver con la religión, con la política y también pues con la ciencia, ¿no? Es decir, hacer una crítica demoledora pues de las cuestiones que tienen que ver pues con los tres fundamentalismos de nuestro tiempo. El fundamentalismo religioso, pues hacer una crítica a la idea de Dios, sea en la perspectiva del Dios católico, sea en la perspectiva de Alá. Hacer una crítica también demoledora a la idea de democracia, de derechos humanos, etcétera, etcétera, y también hacer una crítica pues a las pretensiones de la ciencia de dar una respuesta definitiva pues a los diferentes problemas, como por ejemplo se plantea con respecto al origen del universo, la cosmología, el Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, mi apuesta por mantener la presencia de la filosofía sería un argumento que puede parecer débil, pero no encuentro otro mejor. Simplemente es condición necesaria, aunque no suficiente, para el mantenimiento de la filosofía crítica, en la esperanza de que, aunque sea un porcentaje muy pequeño de alumnos, un 1%, un 2%, pues sean capaces de ver la asignatura con un profesor que ejerza esa filosofía crítica, ¿no?, sin perjuicio de que haya una masa importante de profesores, y todos los conocemos, que sean cómplices de, pues eso, de convertir la filosofía en ancilla democratiae, ¿no?, en sierva de la democracia, ¿no?, como antaño lo fue de la teología. Concluyo ya, ¿no?, y concluyo reivindicando una frase del manifiesto que hoy aquí nos convoca que me parece muy acertada, y es el hecho cuando se dice que la filosofía es la única referencia incuestionablemente crítica, y aquí por crítica yo entiendo la dialéctica, el dar y quitar razones como en una batalla, que diría Platón, de todas las disciplinas docentes. He dicho. Se me ha olvidado recordaros a los miembros de la mesa que queríamos asignar un turno
de 5 minutos más o menos. Es decir, Carlos lo ha agotado un poco más. Yo creo que su intervención ha sido muy interesante y probablemente muy provocadora para el debate. Os pediría que, digamos, ya que él ha agotado más de 5, pues yo voy a contar los minutos para daros un poco más también a los demás. Esperanza. Hola, en primer lugar quiero dar las gracias al Ateneo por esta invitación. En primer lugar porque yo me preparé las oposiciones de filosofía aquí en la biblioteca del Ateneo y siempre me hace ilusión venir aquí. En segundo lugar porque aquí se presentó la Red Española de Filosofía. Y en tercer lugar porque me parece importante que el Ateneo se haya ocupado de este acto y de hablar de filosofía, entre otras cosas, y por eso voy a tener que utilizar más de los 5 minutos, porque lo que aquí se ha dicho, y siento mucho contradecir al compañero que acaba de hablar, no es cierto. No estamos aquí reivindicando la ética. A ver, vamos a aclarar ciertas cosas porque creo que estamos bastante perdidos. Creo, en primer lugar, que hay que aclarar que nosotros estamos aquí, Enrique básicamente y yo, por lo que veo, y creo que Javier también, mi compañero, junto con otras personas que están aquí de la Plataforma en Defensa de la Filosofía, que luego seguramente hablarán. Vamos a ver, estamos aquí porque necesitamos que no se expulse a la filosofía. Filosofía, ahora no estoy diciendo ética, a la filosofía de la ESO, porque ya nos la han reducido mucho. Vamos a aclarar ciertas cosas. La ética ya la perdimos. En diciembre del año pasado, del 20, la LOMLOE, que es la ley con la que estamos ahora peleando, ya se aprobó y en esa LOMLOE ya no está la ética, ya se eliminó. Ahora estamos aquí porque también se quiere eliminar la filosofía optativa de cuarto. Y es en esa ley que se aprobó donde efectivamente existen valores cívicos y éticos, no éticos y cívicos, valores cívicos y éticos, y las palabras importan y los nombres también. Y se quiere dar un contenido, efectivamente, como ha dicho el compañero, de otra cosa que no es propiamente ética, ¿vale? Pero no es el profesorado de filosofía que la estamos defendiendo quienes confundimos esto, que no se diga que es el profesorado de filosofía quien confunde esa ética o esos valores cívicos y éticos con la filosofía. Sabemos que no es ética y sabemos que hay un apartado en donde se dice y reflexión ética y queremos que nos dejen eso, la reflexión ética. Por eso estamos aquí, para pedir que no nos den solo una mínima hora, sino al menos 2 para poder incluir ética. No estamos confundiendo los valores cívicos ni la justicia tributaria ni nada por el estilo con la ética. Afortunadamente sí sabemos qué es ética. De modo que no. Lo que ocurre es algo más. La ley BERT, la conocida como ley BERT, la LOMCE, que es la que todavía está mayoritariamente presente, lo digo porque administrativamente ya ha habido algunos cambios y que el señor Eugenio Nazarre conoce, aunque no compartía. Yo ya me reuní con usted en el Parlamento peleando precisamente para eliminar precisamente esta ley, y con Sandra Moneo, su compañera. Yo sé que ustedes no estaban precisamente muy a favor de esto. Y es verdad que en esa ley no estaba en segundo de bachillerato Historia de la Filosofía. Y esta es verdad que ahora sí está. Lo que acaba de decir nuestro compañero Carlos es cierto, está. Pero esto no significa que hayamos recuperado un buen estatus. Nos retrotrae a la LOE, porque eso significa LOMLOE, la ley de ahora, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la del PSOE. Nos volvemos otra vez al PSOE, pero un poquito peor, y nos la dejan con 2 horas a la semana. Ustedes juzgarán si Historia de la Filosofía se puede dar en 2 horas a la semana. Filosofía de primero nos la dejan en 2 horas a la semana. Ustedes juzgarán si esto que ha dicho aquí precisamente Sabater se puede hacer con 2 horas. Interactuar, dar tiempo para trabajar. La filosofía requiere pozo, requiere hablar, y la mayor parte del profesorado de filosofía no se limita a memorizar o a dar 4 cosas del manual, salvo
que la PAU o selectividad le obligue, cosa que en Madrid, por ejemplo, es muy llamativo. En Madrid el examen PAU obliga mayoritariamente a ser así, memorístico, pero no sucede lo mismo en otras materias. Entonces ustedes dirán, ¿están aquí para reclamar alguna hora? No, estamos aquí para reclamar alguna hora, sí, pero hay algo más. No sé si ustedes saben que como eliminaron la ética en como eliminaron la historia de la filosofía en la ley anterior, la ley Wert, la que todavía está vigente, se nos ofreció una optativa en cuarto de la ESO, que a mí directamente incluso se me dijo en el ministerio en aquel momento, ahí la tenéis, ganaros el alumnado, pensando que no nos lo íbamos a ganar. No lo hemos ganado, de modo que tenemos esa optativa en cuarto de la ESO. Nos han quitado la ética, está aprobado ya en la ley. Se publicó el último día del año pasado esa ley. Ya no se reconoce la ética, no está. Nos encantaría pelear también por ella, pero es una ley orgánica y solo se puede cambiar con otra ley orgánica. Eso ya lo pelearemos, si es el caso, en las comunidades, a ver si con algo de suerte alguien nos deja una optativa de ética. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo al Ministerio que, por favor, en el listado de materias que dejan de elegir al alumno en cuarto de la ESO, que junto a esas 10 materias donde está música, donde está educación, donde está música, donde está latín, donde está física y química, donde está biología y geología, donde está digitalización, es decir, donde está plástica, que dejen filosofía, que sabemos darla en cuarto, que nos ha dado muy buen resultado y que ya que no nos han dejado la ética y han incumplido el acuerdo que por unanimidad se alcanzó en el Parlamento en el 2018, nos la dejen ahora. Que añadan en ese borrador, porque eso todavía no es ley, es el borrador del currículum, ¿vale?, del desarrollo, ¿de acuerdo?, de los reales decretos, para ser más exactos, el borrador o el anteproyecto de los reales decretos que desarrollan esa ley. ¿Vale? Que es que no quiero utilizar a veces términos tan legislativos porque parece que es muy aburrido y parece mentira que le ponga yo pasión a una cosa tan aburrida, ¿verdad? Pero claro, es que tras esa cosa tan aburrida que es el Real Decreto está la filosofía y la posibilidad de que tengamos tiempo, espacio y alumnado para enseñar a pensar de un modo distinto. Claro que enseñan a pensar en historia y en matemáticas, pero no del mismo modo. No nos engañemos, no del mismo modo. Y además, matemáticas, historia y todo esto llevan años, cursos anteriores dándolo. ¿De acuerdo? Aquí no se ha introducido filosofía para niños prácticamente, por tanto, es la primera vez que entran en esto, que es la filosofía. Y lo primero es el desajuste. Así que, ¿cuál es la situación actual? Nosotros, ya sé que me he pasado de tiempo, pero me parecía que era imprescindible aclarar esto. ¿Nos dan historia de la filosofía en segundo de bachillerato obligatorio? Sí, 2 horas. Juzguen ustedes, desde la antigua Grecia hasta ahora. ¿O da igual que nos den tiempo para poder explicar? ¿Nos dan algo en la ESO? No. Valores cívicos, fundamental, cívicos primero, cívicos y éticos en un curso de la ESO y con 1 hora a la semana. Punto pelota. Perdonadme la expresión. Así que lo que estamos nosotros reivindicando es, 1, que cumplan con lo que se aprobó en el Parlamento, porque en el Parlamento se parla, se habla, se acuerda. Y cuando hay un acuerdo por unanimidad es un desprecio a la democracia y es un desprecio a nosotros, y me da lo mismo que ahora me tachen de reivindicar la democracia, es un desprecio a nuestros representantes y a lo que por unanimidad, que es muy difícil, se alcanzó. En segundo lugar, eso ya no se ha alcanzado, eso ya se han olvidado. En segundo lugar, si me están diciendo que valores cívicos y éticos tienen un espacio para reflexión ética y que es muy importante que me den tiempo para ello y que me dejen dar esa reflexión ética. Y en tercer lugar, que no me digan que han recuperado el estatus de la filosofía cuando ya tuvimos que pelear con la LOE y con el PSOE. La única vez que tuvimos que pelear con el PP fue con la ley Wert. Ciertamente nos borró del mapa, casi en el bachillerato. Así que por eso estamos aquí. Le estamos pidiendo algo que todavía puede hacer, a saber, incluya una materia más en el listado de cuarto de la ESO y modifique ligeramente los horarios mínimos que pone, porque en las comunidades en donde esta materia, valores cívicos y éticos, no les gusta el contenido y tenemos la experiencia,
¿de acuerdo? Quienes aquí estáis en la enseñanza secundaria lo sabéis, no van a dar ni medio minuto más. Y desde luego, en otras comunidades probablemente tampoco nos den medio minuto más para primero de bachillerato y para segundo. Y prueba de ello es que con la LOE había comunidades que solo tenían 2 horas a la semana. De modo que estamos reivindicando espacio para la filosofía. Y por último, ya con esto acabo. Tradición decimonónica, tradición católica, cristiana, en fin, y tradición ilustrada. No nos vamos a engañar, somos hijos de la Ilustración y además miramos a futuro. Y a futuro tenemos muchos retos, muchísimos retos. Y los retos del futuro precisamente necesitan un planteamiento más global, un planteamiento argumentativo y racional y un planteamiento que permita precisamente una especie de pensamiento argumentado, racional, global, con cierto grado de abstracción y, desde luego, sin necesidad de estar pendiente de la utilidad inmediata. Así que dejemos de mirar la filosofía como algo de ahí atrás, del pasado, y empecemos a mirar la filosofía como algo de futuro. En el siglo XXI es imprescindible. Lo ha dicho la UNESCO, pero también lo ha dicho la Unión Europea. Y, ojo, con esto ya sí que termino de verdad. En los equipos de investigación ahora, en la Unión Europea, en los proyectos de investigación, se pide también un equipo ético, una valoración ética. Antes no se pedía, ahora sí. Por algo será, ¿no? Y si tenemos esa tradición que es buena para el futuro, ¿por qué la vamos a romper? Yo lo que propongo es al revés. Consigamos que en el resto de Europa también se incluya. Creo que he dejado claro lo que estamos reivindicando. Me hubiera gustado explicar más todo el asunto de la ley para que se aclaren, pero me ha parecido necesario poner los puntos sobre las IES y saber dónde estamos. Bueno, le vamos a dar la palabra a Enrique. Luego, cuando terminen sus intervenciones las personas que están en la mesa, vamos a dar alguna palabra más de personas que han estado trabajando, digamos, en la campaña de defensa de la filosofía, y luego haremos, si les parece oportuno, digamos, un pequeño turno para la mesa, porque el debate y las preguntas pueden hacerse desde los asistentes, pero también en la mesa ya se han planteado asuntos de fondo que son, creo, lo más interesante, porque vosotros erais los protagonistas y, lógicamente, las personas que luego quieran intervenir también. Enrique, que quizá nos pueda contar alguna cosa sobre también el desarrollo curricular en las comunidades autónomas y, en este caso, la Comunidad de Madrid. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, lo primero es que es un placer y es un honor estar aquí, dar las gracias al Ateneo por la realización de este acto. Y yo no sabía que venía a un tema tan polémico y que nos íbamos a pegar, pero es una suerte, ¿no?, pegarnos por este tema. Pues yo voy a contar muy rápidamente cómo está el tema legal, que creo que puede ser interesante, sobre todo para todas aquellas personas que no lo conozcan. En 2018, la Comisión Permanente de Educación del Congreso de los Diputados vota por unanimidad. Esta palabra es muy importante, porque que algo se vote en el Congreso por unanimidad es que quiere decir que haya acuerdo de todos, lo cual es muy raro. Vota por unanimidad que haya ética en cuarto de la ESO, que haya filosofía en primero de bachillerato y que haya historia de filosofía en segundo de bachillerato. La sorpresa viene cuando sale la LOE y nos encontramos con que la ética ha desaparecido de la ESO y, por lo tanto, tenemos un problema. Por cierto, yo lo voy a decir muy claro para que todo el mundo entienda mi posición. La LOMCE era una basura, la LOE es otra basura. Lo digo para que nadie piense que yo puedo estar más de acuerdo con una ley que con otra. Entonces, voy a pasar ahora a resumir brevemente cuál va a ser el futuro para ceñirme a los 5 minutos que nos habían dicho, y lo voy a hacer como soy profesor de bachillerato. Y, por cierto, yo les pido a mis alumnos que se aprendan a los autores. Soy un tipo raro de los que creen que a un autor hay que memorizarlo para conocerlo y luego lo podrás discutir, pero lo primero es conocerlo. Pues entonces lo voy a hacer con las 4 preguntas de Kant, que me las he traído por escrito porque yo no me las sé, pero así vamos a preparar un poco el tema. En primer lugar, ¿qué podemos conocer sobre esto? Bueno, pues lo que podemos conocer es lo siguiente. Como ustedes saben, el Estado central lo que presenta es el 50% del currículum
en las comunidades con lengua propia y el 60% en las comunidades sin lengua propia. En el caso de Madrid, el 60%, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, el 50%. Por lo tanto, lo que sale en el currículum del Ministerio es un 60 o un 50%. Esto, para que ustedes lo entiendan, lo digo porque a lo mejor es un tema técnico y hay gente que no lo conocía. ¿Qué más podemos conocer? Que, por lo tanto, cada comunidad autónoma va a actuar de una manera distinta. Y, por los precedentes que tenemos, van a actuar de acuerdo a su signo político, lo cual es un drama. Voy a ponerlo en un ejemplo muy sencillo. Nosotros, en Madrid, ganamos una PNL en la Asamblea de Madrid en contra de la LOMCE, y en esa PNL nos apoyaron el PSOE, Ciudadanos y Podemos e Izquierda Unida. ¿Y quién estuvo en contra de ética en cuarto de la ESO entonces? Pues estuvo en contra el Partido Popular. ¿Y quién estuvo en contra de Historia y Filosofía en segundo bachillerato entonces? Pues estuvo en contra el Partido Popular de Madrid. ¿Cuál va a ser la sorpresa? Que igual llevamos una PNL ahora a la Asamblea y resulta que cambian todas las tornas. Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos conocer? Pues que por lo menos nos tememos lo peor en cuanto a este tema y que cada comunidad autónoma no lo plantee como un tema educativo, sino como un tema de signo político. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues lo primero de todo, negociar mucho. Pero claro, tenemos un problema al negociar, y aquí entra el Estado central, que como nos pone 1 hora a la semana, yo me imagino que aquí hay muchos profesores, 1 hora a la semana en educación en valores cívicos y éticos. Lo que, por cierto, ahora hay en valores éticos, como nos pone 1 hora a la semana, muchas comunidades autónomas te van a decir, pues 1 hora a la semana, ya está, se acabó, eso es lo que nos cabe esperar. Y de hecho, 1 hora a la semana implica que, por ejemplo, yo que doy clase de valores éticos los lunes, haya habido un mes en el cual haya visto a mis alumnos una vez en todo el mes. Y luego te piden que los conozcas y que los evalúes individualmente. Pues estupendo. Me voy a ir a sus casas a comer, a ver si me invitan, por cierto, y ya así los voy conociendo un poco. Así que tenemos ese problema, pero es que tenemos otro. En bachillerato nos han dado 2 horas a la semana. Con lo cual, lo que puede ocurrir, y ya se ha hecho en Murcia, parece ser, ya me han dado esa idea a la Consejería de Murcia, que haya 2 horas a la semana de filosofía de primero, 2 horas a la semana de filosofía de segundo. Poco es si lo que queremos es hacer 2 materias fuertes que además se han quedado sin ninguna materia de referencia en la educación secundaria obligatoria. Así que, ¿qué es lo que nos cabe esperar? Pues que tengamos bastantes problemas. Perdón, ¿qué es lo que debemos hacer? Negociar, pero con bastantes problemas. Y ahora, ¿qué nos cabe esperar? Pues otra vez la precariedad de la filosofía como materia. Es decir, vamos a depender otra vez de las comunidades autónomas, cosa que no ocurre con otras materias, curiosamente, como puedan ser, por ejemplo, lengua, ingreso, matemáticas, que son materias que tienen asegurado un mínimo de horas alto, nosotros nunca. Y entonces tenemos un problema con la precariedad de la materia y tenemos un problema porque esto implica que las comunidades autónomas siempre pueden remitirse al Estado central para decir que, como esto es así en el Estado central, ellos no lo van a solucionar. Y por último, si Kant acababa con la famosa frase ¿qué es el hombre?, yo voy a acabar con la famosa pregunta ¿y todo esto qué es? Pues todo esto son 2 cosas. Primero, un cachondeo legislativo. Se están riendo de nosotros, vamos a decirlo claramente, porque si en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados queda representación nacional, se dijo ética en cuarto, filosofía en primero e historia de filosofía en segundo bachillerato, y lo dijeron todos por unanimidad, si no lo cumplen, se están riendo de nosotros. Y segundo, ¿qué más es? Algo que ya esto lo digo a nivel personal, es la creación de un nuevo modelo de sujeto para una nueva sociedad de dominio. No es solo filosofía, no es solo latín, no son solo humanidades, es la idea de que tiene que cambiar el sistema educativo para generar sujetos que deben ser sumisos ante una nueva situación social de dominio, y lo que se están cargando en realidad es un proyecto ilustrado y lo que están construyendo es otro nuevo tipo de sociedad que muchos nos tememos que va a ser mucho peor de lo que hay ahora, y no es que lo que hay ahora sea para dar palmas con las orejas. Pero al menos hasta ahora teníamos un ideal ilustrado y a partir de ahora no lo vamos a tener. Muchas gracias. Javier, si quieres tomar la palabra.
Muchas gracias al Ateneo por invitarnos a este acto. Yo sí que voy a intentar ser breve y no exceder los 5 minutos. Yo soy representante, o represento aquí a la SEFI, que es la Sociedad Española de Profesores de Filosofía. Perdonad, pero que es un poco incómodo. La SEFI, fijaos, es la sociedad más antigua de filosofía que existe y que ha existido, ¿no? Porque se fundó en 1979. Es una sociedad de ámbito español, aunque ahora, bueno, pues dadas las circunstancias con las comunidades autónomas, pues ha perdido mucho esa presencia a nivel nacional. Pero es la sociedad, vamos, en donde siempre ha estado la negociación cuando ha habido cambios de leyes educativas. Todos los presidentes, que ha habido muchos en la SEFI y de filósofos muy importantes, pues han defendido, cuando ha habido reformas, la necesidad de una educación filosófica. Y siempre hemos defendido lo mismo, que es, como ha dicho Esperanza, el ciclo de 3 años, una ética. En el antiguo BUP, que era primero de BUP, una filosofía que era en tercero de BUP, y luego la historia de filosofía en COU, que luego, cuando vino la LOGSE, se pasó a una ética en cuarto de ESO, una filosofía en primero de bachillerato y una historia de filosofía en segundo de bachillerato. Y siempre hemos defendido eso, siempre lo mismo, ante el PP, ante el PSOE, ante el UCD, todos los gobiernos que han pasado, les hemos exigido lo mismo. ¿Por qué? No es por capricho, simplemente por hacer un ciclo coherente y que tenga sentido a los alumnos. Es que no sirve de nada darles unas pildoritas aquí de filosofía un año, otro año una reflexión ética, otro año una reflexión en derechos humanos, y además apenas, como han dicho mis compañeros, con apenas presencia horaria en el currículo. Es que estamos siempre en lo mismo. Parece ser mentira que después de 40 años todavía estemos discutiendo esto, cuando además, como bien ha dicho Esperanza, hubo un acuerdo en el Congreso en donde se vio la necesidad de establecer estos ciclos, este ciclo de cuarto, primero y segundo. Otra cosa son los currícula. Efectivamente, ahí podríamos discutir mucho, ahí hay muchas diferencias, que si es de más tipo escolástico, más de tipo político, más de tipo... Bueno, pero eso ya son cuestiones de diferencias de las personas y de las ideologías. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una presencia en el sistema educativo que nos parece fundamental, de un ciclo de filosofía. ¿Para qué? Pues con el objetivo que además todas las leyes lo dicen en sus prólogos y en sus preámbulos: la educación integral de la persona. Ya está, es que es así de simple, no hay más. En la formación cívica y ciudadana de los hombres y las mujeres, de los futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática. Lo que dice Adela Cortina, los futuros y futuras gobernantes de esta sociedad de España. Si es que nos estamos jugando eso, el futuro, nada más. Y evidentemente la enseñanza filosófica debería de ser como una enseñanza como las matemáticas o como cualquier otra, porque no es una enseñanza que les va a permitir a los ciudadanos el darle sentido a su vida y dar sentido a la sociedad en donde viven. Y yo creo que con esto ya más no se puede decir, y simplemente decir que desde la SEFI pues venimos defendiendo esto y poco más. Muchas gracias. Muy bien. Pues para cerrar esta primera ronda de intervenciones, Eugenio Nassarre, que tendrás sin duda alguna, digamos, al menos dos perspectivas, una como ateneísta y otra como responsable de la Secretaría General de Educación durante unos años, en la época de gobiernos del Partido Popular. Probablemente Eugenio nos podrá contar cosas interesantes del devenir del currículum a lo largo de los distintos ciclos de gobierno. Muchas gracias. Yo tengo que decir lo primero que estoy muy contento y muy a gusto de estar en este acto en el Ateneo. Quiero agradecer a Carlos Semprún, que es el que me ha metido aquí en el ajo, y en fin, he aceptado con mucho gusto. Y yo, después de todas las intervenciones que se han hecho, querría decir solo unas muy pocas cosas. Mi dilatada experiencia, ya soy un viejo, en la vida política democrática desde el comienzo hasta ahora, me ha hecho ver que ha habido un problema que ha engendrado
muchos males para nuestro sistema educativo y para la evolución de la educación, y es la incapacidad de los partidos políticos de lograr acuerdos razonables, sensatos, en la buena dirección, que hubieran dado una relativa estabilidad al sistema educativo. Con tres excepciones. La primera es el pacto constitucional en materia educativa, que se refleja en el artículo 27 de la Constitución. Es cierto que una parte de la derecha dice esto es un corsé que impide determinadas políticas, y hay una parte de la izquierda que dice es una hipoteca que también impide, pero yo tengo para mí que fue un buen acuerdo, que una convivencia necesita unos pilares en los temas claves, y lo que se estableció en la Constitución satisfacía, a mi juicio, digamos, la pluralidad, los componentes de la sociedad española, sin dejar de ser un compromiso. El segundo pacto fue los pactos de la Moncloa, al comienzo de nuestra democracia, en el año 1977. Los pactos de la Moncloa, muchos se han olvidado de ellos, no solo fueron unos pactos en materia económica y social para salvar la inflación y enderezar la economía española en aquellos momentos, fue un auténtico programa de gobierno que asumieron la mayoría de las fuerzas políticas, las que lo suscribieron, y que supuso, diríamos, la realización de determinadas políticas en distintos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito jurídico y también en el ámbito educativo. Y hay un programa, en aquel momento las prioridades de ese programa era la democratización de la enseñanza, con la construcción de un plan extraordinario de escolarización, que ustedes recordarán, de 700.000 puestos escolares, y con algunas medidas en materia de estatuto, diríamos, en la línea democratizadora de los centros educativos, y también se abordaban unas primeras medidas en relación con el Estado de las autonomías. Y el tercero de los pactos, al cual voy a centrar mi intervención, tiene un rango muy inferior a estos dos anteriores, pero tuvo su importancia, que es el acuerdo sobre el dictamen sobre la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria, cuyo texto tengo aquí, del año 1998. Recordarán ustedes que en la segunda mitad de los años 90 se va detectando, y hay un movimiento en distintos sectores del profesorado de la sociedad española, que se había producido un empobrecimiento de las humanidades, y que eso no era bueno para el sistema educativo, para la formación, etcétera, y que había que intentar una mejora o reforzamiento de las humanidades. Eso dio lugar a una batalla, política también, como es natural, y que gracias a la aportación de algunas personas en los dos ámbitos del espectro político, yo quiero recordar una aquí que ayudó, que es el que entonces era presidente del Senado, Juanjo Laborda. Se llegó a la conclusión de que había que hacer una comisión para que presentara un plan de esa reforma de las humanidades, y se encomendó la presidencia de ese grupo de trabajo a Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, exministro de Educación, y por otra parte gran humanista. Yo lo único que pediría aquí esta tarde es que se respete este dictamen de las humanidades, se asuma por las fuerzas políticas y sea la directriz de un adecuado y correcto plan de estudios. No tengo tiempo para referirme a todas las interesantes aportaciones, recomendaciones y conclusiones que tienen, pero sí voy a decir cómo aborda el tema de la ética. No solo en su conclusión de que dice que se organice en el cuarto curso de la etapa como materia específica,
con la denominación de ética y que su evaluación se lleve a cabo de forma independiente, sino el argumento o el razonamiento de esta importancia de una materia, una asignatura ética inserta en la parte de la educación secundaria obligatoria. Dice el dictamen, la dimensión filosófica de esta asignatura es ineludible para educar en la autonomía y no adoctrinar. Adoctrinar significa transmitir valores de forma solapada, sin argumentación alguna, para conseguir que el alumno asuma sin percatarse un universo cerrado. En sociedades abiertas se trata, por el contrario, de transmitir los valores más preciados abiertamente y dando razones de ello para que el alumno pueda elegir libremente, formándose en la autonomía, etc. Es indispensable mantener la dimensión filosófica de la ética. Y el mismo dictamen defiende una filosofía ya en el bachillerato con dos partes. Una, la dimensión histórica, y otra, la de carácter sistemático. Y la argumentación también es interesante en relación con lo que yo he escuchado a todas las personas intervinientes en la mesa. La defensa de la asignatura, de las dos asignaturas de filosofía en el bachillerato como elemento, diríamos, troncal también, es que la filosofía y su historia puede realizar una función articuladora del conjunto de la historia de los saberes, sin las cuales, sin esa articulación, por tanto, tiene que estar, el planteamiento del dictamen es un enfoque también interdisciplinar y complementario a todas las asignaturas humanísticas, no es inteligible ni la sociedad y el momento en que el alumno vive, ni el propio sistema de los saberes que se le transmiten. Bueno, esa función de la filosofía que lo que hemos estudiado sabemos que es capital y que no puede prescindir de ella un sistema educativo. El dictamen, tengo que decir que fue respetado en el non nato, porque llegó la guillotina y se quitó del plan de estudios que vamos a llamar Pilar del Castillo del año 2003-2004. No se puso en funcionamiento porque el 2004 fue, como ustedes saben, derogada la LOCE, me parece que se llama, ya uno se va perdiendo la LOCE. Bueno, y ha pasado lo que ha pasado, lo que han dicho sus compañeros. Efectivamente, la llamada Ley Wert, yo tuve una pequeña actuación, fui un actor secundario del asunto, porque lo que pedí al ministro y a la secretaria de Estado de Educación es que respetaran el dictamen de las humanidades. Yo era ponente nombrado por el grupo parlamentario al que pertenecía de la ley, no aceptaron, no respetaron esta pretensión mía y dimití como ponente y me enfrenté a la solución que se adoptó por el Congreso de los Diputados. Y no quiero concluir esta intervención mía sin transmitirles también otra preocupación adicional. Yo me he leído el borrador de currículos que ya está en la página web del Ministerio. Y vamos a ver, he sacado una conclusión muy amarga, porque los que han elaborado los currículos se les ha atragantado eso de las competencias. Porque han querido articular todas las asignaturas en torno a unas competencias prefijadas que todas son de carácter pragmático, utilitario, instrumental. La competencia para ser buenos manejadores del mundo digital, para tener una conducta razonable en relación con la ecología, con esto, con eso. Entonces, todos los saberes se les quiere dar, diríamos, esa función, eso ancille
bueno, no llamaría, no sé cómo llamarlo, tampoco es la democracia, ¿no? De esta orientación ideológica. Y claro, las humanidades, bueno, todas, el sapere aude, es esencial para un sistema educativo moderno. El alumno lo que tiene que es atreverse a pensar, a saber, a incrementar su conocimiento, porque sabiendo que esos conocimientos después efectivamente tendrán unas consecuencias prácticas positivas, pero el saber desinteresado en sí mismo es extraordinariamente importante. Si se toman en serio el profesorado, en fin, los centros, los libros de texto, este planteamiento de las competencias, el empobrecimiento de nuestro sistema educativo puede ser brutal y capital. Y los que van a sufrir, yo diría más, en fin, algunas otras asignaturas, bueno, pues tienen un elemento más práctico, etcétera, a mi juicio son las humanidades. Humanidades que quedan muy sacrificadas en el sistema, no solo el tema de la filosofía. A mí me parece que suprimir la ética como lo pedía el dictamen de las humanidades es un error, fue un error la ley Wert y ahora también, sino también la marginación de la cultura clásica. Se va a producir la paradoja de que un alumno se le va a otorgar el título de bachiller en humanidades y ciencias sociales sin haber necesitado de pasar ni por cultura clásica, ni por latín, ni por griego. Bueno, ¿cómo es posible? Pues que quiten la definición de bachillerato en humanidades sin eso. Por lo tanto, yo creo que tienen ustedes, los que están luchando por la restauración de la ética, tienen razón, y creo que ese acuerdo que hubo en el Congreso de los Diputados hace 2 años debería de ser respetado. Muchas gracias. Si os parece, antes de dar las palabras del patio de butacas, es decir, me parece correcto que Carlos pueda hacer una intervención, Esperanza luego si quiere hacer una réplica sin generar, digamos, un debate que se pudiera alargar más para dar la oportunidad. Sí, Gaspar, ahora damos la palabra al patio de butacas. Vamos a dejar a los invitados que son los que nos interesa escuchar y luego, por supuesto, te damos la palabra y había 2 palabras más pedidas también por ahí que ahora tendremos tiempo. Carlos. Bueno, pues voy a hacer un comentario, no un pequeño diagnóstico, ¿no? Y comienzo con la siguiente pregunta. Seamos serios. ¿Cuándo ha habido filosofía realmente en la educación secundaria obligatoria? Con la excepción de la optativa que se ofertaba hasta la nueva ley. Lo que ha habido realmente ha sido ética. Quiero decir, eso no podemos negarlo. La única vez, el único momento en el sistema educativo en el que ha habido realmente filosofía con ese nombre, en lo que se puede homologar en una educación secundaria obligatoria, era la introducción a la filosofía que había durante el bachillerato franquista. Nos guste o no. Pero no sé por qué hay esa tirria a la ética. Es decir, si el problema es que nos estamos quedando en meras cuestiones formales. Quiero decir, teniendo en cuenta este factor, me parece que hay que llegar a las razones. Quiero decir, si solamente se queda uno en la reivindicación gremial del número de horas o de que tiene que haber una materia, pues no avanzamos mucho. Quiero decir, creo que hay que entrar en los contenidos, ¿no? Y de igual manera que Lenin decía libertad para qué, yo pregunto aquí, filosofía para qué. Quiero decir, porque los argumentos que yo aquí he oído es, pues, en algún lugar, para hacer caso a la Unión Europea, a las recomendaciones de la Unión Europea o de la UNESCO, para la educación integral, para la reflexión ética o para dar sentido a la vida. Como si en Inglaterra o en Alemania, que los alumnos no tienen filosofía en su educación secundaria obligatoria, pues los alumnos no hicieran reflexión ética o no tuviera el sentido de su vida, ¿no? Hay que recordar aquello de Platón, de que todos somos, aunque lo decía con cierta ironía, maestros de la virtud. Entonces, simplemente mi comentario va en la línea de decir que creo que hay que entrar en las razones de fondo. Si no, esto queda en una mera reivindicación gremial. Y que conste que estoy totalmente de acuerdo, y es lo que he dicho,
en que tiene que haber un ciclo de 3 años de filosofía, como condición necesaria, aunque no suficiente, y sobre todo eso lo remarco más a tenor de lo que he visto, para el mantenimiento de la filosofía crítica dentro de lo que se dé los institutos, dentro de filosofía o ética o filosofía moral o como se llame, porque el rótulo filosofía moral, no lo olvidemos, era el que tradicionalmente tenía y que incluso ese rótulo de la filosofía moral como propedéutica aparecía en la LOCSE así. Si quieres... ¿Me dejas saber un muy momento? Brevemente, Esperanza, ¿me dejas saber un momento? Solo una cuestión en lo que ha dicho el compañero, que dice que como si ética no fuera filosofía. La ética es una reflexión filosófica. En ese sentido, lo que reivindicamos como filosofía dentro de la secundaria. Nada más, era simplemente la aclaración. Sí, pues eso es lo primero que yo iba a contestar. ¿Cuándo ha habido filosofía en la ESO? Desde el punto y hora en que hubo ética. Ética es filosofía. Voy a ser muy breve de todas formas. Vincula la filosofía con el sistema educativo franquista. ¿Por qué no nos preguntamos, por qué no quitamos o nos preguntamos por qué seguimos teniendo matemáticas, física, historia, lengua, que también estaban en el sistema franquista? ¿Por qué terminamos viendo siempre Pero también a la filosofía? antes. Perdona, estoy yo, que a mis alumnos bien les marco cuando tienen que hablar y contestar, que esto es una de las cosas que hacemos en filosofía, aprender a escucharnos. Bien, justamente creo que no es una razón. Simplemente digo que no me parece una razón. Había otra serie de motivos. Es verdad que la ética se hizo independiente con Pilar del Castillo, que Nazarre acaba de aludir a ella, que es verdad que no terminó de cumplirse toda esa ley, pero eso sí que se consiguió, y se consiguió porque se consideró filosofía como tal. Y, por tanto, para especialistas de filosofía. Y ya lo último, me ha puesto el ejemplo de Inglaterra, de Alemania, etcétera. Yo no voy a entrar en esto, pero a lo mejor les parece raro y a lo mejor un poco extraño, pero ¿y por qué tengo que pensar que esos son los modelos ideales y los que queremos? Bien, vamos a hacer un turno para que podáis apelar a la mesa o preguntar o hacer alguna aportación. Sí, Eugenio. Como se ha hablado de la historia de los planes de estudios en la filosofía, quería matizar a Carlos París que en el plan Filiberto Villalobos de 1934 de la Segunda República, Villalobos está la filosofía. Pero no se institucionalizó. Bueno, le pasó como a Pilar del Castillo, llegó la Guerra Civil, pero estaba en el proyecto antes de Fernando de los Ríos y está en el Boletín Oficial del Estado, parece que fue octubre de 1934, cuando se aprueba el conocido plan Villalobos. Bien, un segundo. Había 3 palabras. La Fundación Gustavo Bueno, perdona que no conozco tu nombre. Pilar, creo que tenéis que intervenir aquí desde la tribuna, ¿no? Sí. O le podéis dar un micro, como sea más cómodo. La acústica es perfecta. Sí, yo creo que se escucha muy bien, pero... Tres minutos, intervención, pregunta, reflexión. ¿Se oye bien? Vale. Es en primer lugar una... No se escucha. No se oye. Ahora sí. Yo estoy con mascarilla, sin mascarilla todo el rato. Buenas tardes y muchas gracias por sus intervenciones. Yo quería plantear, ya que Esperanza lo ha dicho estrictamente, ¿no? En su aclaración de la posición de Carlos Madrid, que yo creo que tienen diferente nivel las intervenciones, ¿no? No se trata tanto de que haya algo en la intervención de Carlos Madrid que haya estado, digamos, pues ignorado, sino que él lo plantea en el terreno de una discusión a largo plazo, que es lo interesante. Porque si nos sometemos a la ley de esta manera, que es muy eficaz, ¿no? Y la Red Española de Filosofía, desde luego, es excelente, hay que darle la enhorabuena por su negociación. Pero claro, esa eficacia, de alguna manera, tiene
bueno, pues el inconveniente de estar sometido a lo que dice la ley. Entonces, claro, ese positivismo jurídico, que es lo que rompe la posición del compañero que ha intervenido en primer lugar, Carlos Madrid, ¿no? Él no está ceñido a la ley, él discute las ideas que pueden dar lugar a una ley más justa o menos justa, y en ese sentido, para mi gusto, como profesora de filosofía de secundaria, resulta que ser una optativa entre una lista de asignaturas para yo jugarme el que los alumnos en la educación secundaria puedan tener cierto conocimiento, algo de conocimiento de la filosofía, sabiendo que es una optativa, es decir, que solamente van a ser unos alumnos los que elijan esa como optativa frente a otros, no me gusta en absoluto. Es decir, es que prefiero que no entren por ahí, es la puerta falsa. Entonces, en esa negociación, como se sabe, hay que negociar, se ha dicho, Enrique Mesa lo ha dicho, hay que negociar, bueno, hasta cierto punto. O sea, a mí si me dan esa calderilla, puedo llegar en la negociación a decir, hasta aquí hemos llegado, hombre, hasta aquí hemos llegado. Ese plan de 3 años en la educación secundaria obligatoria, en primero de bachillerato y segundo de bachillerato, por supuesto que con 2 horas de historia de la filosofía es muy triste, pero bueno, menos es que te eliminen, ¿no? Pero en el planteamiento de Carlos Madrid lo que me gusta es su largo alcance. Es que esto es una batalla que no nos vamos a librar en este gobierno de ¿cuántos años? Hombre, esperemos que sea de cuantos menos mejor, quiero decir. No estemos tan sometidos a lo que van sacando en el Congreso de los Diputados, porque entonces pues vamos a rebufo de lo que decían los políticos, que por cierto se han reído de nosotros. Totalmente, se han reído, bueno, pues ya lo sabemos, se han reído literalmente. Entonces, esto, ¿puedo querer yo que la filosofía sea una asignatura entre una lista de otras tantas como física, no sé qué, no sé cuántos? Bueno, las ha dicho Esperanza. Rotundamente no, no quiero que los alumnos entren así en la puerta de la academia. No lo quiero. Prefiero que no haya filosofía y que el que haga bachillerato, que por cierto, a lo mejor ya sabe leer y escribir, porque claro, esta es la vergüenza de España, ¿eh? O sea, yo sinceramente como profesora de filosofía les puedo decir que los alumnos terminan la educación secundaria obligatoria sin saber leer y escribir bien. Entonces, muy difícilmente van a poder estudiar filosofía, pero bueno, ese ya es otro tema. Nada más. Y luego hay 2 palabras más y le damos la palabra a la mesa. Bueno, en fin, darles, no sé si felicitarles por el valor que tienen. En fin, bueno, lo primero, amonestar que lo de Fernando Savater, en fin, en la Casa de la Palabra, no es el vestido, ¿eh? Si viene que venga y si no viene que no venga. En fin, eso es algo allá. Decirles que soy muy mayor, ¿eh? Y sucede lo siguiente: la enseñanza ha fracasado. Cuando uno va a votar a esos colegios electorales, las aulas parecen una extensión de los grandes almacenes. Ahí hasta microondas. Esto es aparte. Ahora, vayamos al gran tema filosofía. Qué gran Sócrates, Solo sé que no sé nada. Para eso habría que estar una semana explicándolo, porque no es lo que se entiende. Otra cosa. Como soy tan mayor, les diré una cosa. Había un plan Claudio Moyano. Yo hice mis 2 bachilleres, estado universitario, todo costaba una pasta y una póliza que te caga, para huérfanos de la conciencia o de lo que sea, de la pesada. Entonces sí, pero ¿qué sucede? Que aquel que lo dejó todo en manos de las sotanas, lo primero que hizo es cambiar el nombre al ministerio. Ministerio de Instrucción Pública. De Instrucción Pública. Porque enseñar no es educar. Desde que la palabra ha contaminado casi el planeta, educar, eso me lo explicaba a mí mi jefe, don Antonio Magarini, usted es el maestro. Mira, chaval, escucha. Educar es adoctrinar. Parece que en un momento con ustedes casi se ha escapado la cosa. Educar es adoctrinar y es manipular. Entonces, llega, bueno,
El dictador no tocó nada porque componerle al ministerio Monasterio de Educación Nacional Católica Talibana era suficiente y tenía una confianza entera en la Iglesia, como es sabido. Pero llega el 89, hagan cuentas, 89, ya da para sí, ya da para tener una camada de niños de la OGE, Y entonces sale la primera ley, después de las leyes de Claudio Moyano, que la estatua la escondieron en su ministerio de Fomento, que si no se la cepillan, ha salido ahora en la transición, la de Galdós y la de Cajal, porque estaban dentro del retiro, que si no la aplican también. Bien, pero eso es aparte. Vamos con la primera ley. Ley del Opus, Libro Blanco de la Educación Nacional. Libro Blanco de la Educación Nacional. Bueno, es que había un libro rojo de Mao, y había que poner otro color. Había un libro rojo de cuñadísimo, Ley de exportación, la primera ley que se firma en España. Ley de exportación forzosa y urgente. El naranjero ese notario en Madrid, cuñadísimo. Pero vamos al grano. Van 9 leyes de educación nacional. Señor Nazarre, van 9 leyes y ustedes son cómplices. Son 9 leyes de educación nacional. 9 leyes fascistas. Y no tenemos arreglo. El mismo nombre. Eso. ¿Qué es eso de eso? Educación. ¿Cómo era? Bueno, obligatoria. Bueno, lo de obligatoria, repete, porque no se puede obligar. Secundaria, como si fuera ganado. Secundaria, no sé por qué tiene que ser secundaria, primaria o terciaria. La enseñanza no es secundaria. A no ser que se piense en las aulas como si fueran las ovejitas por tamaño, los pollitos, los otros pollitos, los que van para gallina, los que van para pularla. No. Y luego lo primero que era educación. Educación. ¡Qué fracaso! Han fracasado. La enseñanza ha fracasado. Son 82 años de educación nacional. ¿Cómo se hace falta? Cerrando la escuela. La escuela es la palabra que más odia este país. Se cerraron para ser pantano, que es lo primero que deshabita un pueblo. La escuela. Me acuerdo de José Luis San Pedro, que estuvo en la mania ahí en el sol. Bueno, José Luis San Pedro le cerraron su escuela de comercio en la Plaza de España. Escuela de periodismo, fuera. Con Manuel Fagayola daba los carnés en la boca detrás de su ministerio, en la calle Capitán Aya, que hoy se llama otra cosa. Por cierto, un ministro que hubo también de educación. Daba los carnés al de Flequillo, al Carrascal, al otro. No hacía falta ir a la escuela para ser periodista. Los carnés se daban ahí, en la calle Capitán Aya. Ahora hay una facultad de ciencias de la desinformación. Facultad de Ciencias de la Desinformación. Facultad de alcahuetes. Gaspar, ¿puedes concretar si quieres? Escuela de periodismo, fuera. Escuela de comercio, fuera. Escuela de magisterio, donde se hacían las que fundó Claudio Moyano. Escuelas de magisterio, escuelas normales, fuera. Facultades y colegios. Si quieres. Cuando Voltaire, que fue a un colegio de jesuitas, veía a un jesuita que venía delante, se cambiaba de calle. Gaspar, si te parece. Cómplice de lo que ha pasado. La enseñanza ha fracasado en España y sigue fracasando desde hace 82 años. Que pónganse la piel. Aquí han nombrado un alteneísta ahora mismo. Fernando de los Ríos. ¿Qué dijo? Exiliado, muerto dando clases allí en Colombia, en Nueva York. La política tenía que ser a la humanidad como el aire a los pulmones. Y aquí no se ha hablado nada de política. Siguiente palabra. La mesa toma nota de todas las intervenciones. Luego haremos. Y todos los crucifijos por culpa de un puñetero alteneísta que se llamaba Manuel Asal. Que se podía haber quedado aquí. A ver, por favor, Bien, buenas tardes a todo el mundo.
Mi nombre es Francisco Javier Rivera y vengo en representación de la Plataforma en Defensa de la Filosofía. Bien, nos dijeron que sería interesante que pudiéramos hacernos visibles aquí y decir algunas palabras acerca de nuestra organización y sobre lo que estamos haciendo. Y lo primero de todo que queríamos hacer es dar las gracias al Ateneo de Madrid y a la presidenta de la REF, Esperanza Rodríguez, por darnos voz y visibilidad en una institución como esta. Es un verdadero placer y un honor para nosotros estar hoy aquí. Efectivamente, represento una organización que es muy diversa, que está compuesta por personas de todos los rincones de este país, pero que tenemos un objetivo común, que es el de la defensa de la filosofía en los planes educativos, especialmente en la enseñanza secundaria, puesto que en 2018 fue aprobada una proposición no de ley por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Parlamento, en que se comprometían en incluir un ciclo completo de filosofía que abarcaría desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato, pero que sin embargo se va a incumplir lo pactado y en consecuencia la filosofía se va a quedar eliminada de la enseñanza secundaria obligatoria. Bien, nos organizamos en diferentes grupos por comunidades autónomas y cada una de ellas está llevando a cabo pues diferentes actos, como concentraciones en Murcia y en Cantabria, asambleas y diferentes eventos en Castilla-La Mancha y en el resto de comunidades autónomas. En Madrid, el pasado 20 de noviembre, se llevó la filosofía a la calle en señal de protesta y se realizaron clases de filosofía en el Parque del Retiro, así como también un acto performativo que simbolizaba la muerte de la filosofía. Quiero aclarar también, para que luego no parezca que Madrid acoge todo, que era un acto que se celebraba en Madrid, pero que estaba invitado cualquier persona que quisiera venir. Diferentes comunidades autónomas, grupos muy diversos que están realizando multitud de actos, pero que sin embargo el evento que nos cita a todos es el que les quiero anunciar aquí. Les informo pues de que el próximo sábado 18 de diciembre a la 1 de la tarde se va a realizar una concentración en Madrid frente al Ministerio de Educación y les pedimos, les solicitamos que nos apoyen y que no dejen de asistir a la concentración para que así, entre todos, hagamos que la filosofía ocupe el lugar que le corresponde en la educación secundaria. Nos apoyan multitud de asociaciones, muchas, la verdad que casi todas las del país. Por ejemplo, Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid, la Red Española de Filosofía, la Sociedad Española de Profesorado y Plataforma de Filosofía, Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha, Asociación Andaluza de Filosofía, Plataforma en Defensa de la Filosofía Castilla-La Mancha, Ágora Filosofía El Cartea, Asociación de Filósofos Extremeños, Sociedad Aragonesa de Filosofía, Asociación Filosófica de Islas Baleares, Grupo Doxa de Filosofía, Asociación Filonenos, Sociedad de Filosofía del País Valencià, Anafie Nafarroaco Filosofía del Cartea, Centro de Filosofía para Niños de España, Anafie Sociedad de Profesores de Filosofía de La Rioja, Asociación Nexos de Didáctica da Filosofía, Ágora, Asociación Canaria de Filosofía, Plataforma pola Defensa da Filosofía Galicia, Societat Catalana de Filosofía, Asociación Filosofía Ara, GDF Ad Hoc Cataluña, Asociación de Profesorado de Secundaria Castilla y León y Sociedad Asturiana de Filosofía. Pero no solo nos hemos limitado, no nos hemos quedado en el interior de nuestro país, sino que hemos salido de nuestras fronteras y hemos establecido contactos con la Asociación de Profesores de Filosofía de la Enseñanza Pública de Francia. La semana pasada emitieron un comunicado en el que se solidarizaban con los profesores de filosofía españoles. Lo pueden consultar, está en internet, el comunicado que se titula Solidaridad con los profesores de filosofía españoles. Y no pensaba leerlo, pero si me permiten, por cosas que se han dicho aquí, creo que viene al caso porque recoge muy bien el sentir general de la plataforma. Y dice así:
La Asamblea General de la Asociación de Profesores de Filosofía de la Enseñanza Pública de Francia se siente identificada con la reivindicación de los profesores de filosofía españoles sobre las exigencias y condiciones exigidas de una verdadera enseñanza crítica. Nuestros compañeros denuncian las pretensiones encubiertas de una reforma que, con el pretexto de extender la enseñanza de la filosofía a todas las ramas de bachillerato en su último curso, reduce en realidad el número de horas y debilita la materia durante todo el periodo de la enseñanza obligatoria. En España, como en el resto del mundo, son los profesores los que mejor pueden decidir sobre las necesidades de sus alumnos y sobre las condiciones que permiten una enseñanza de calidad de su disciplina. La Asociación de Profesores de Filosofía de la Enseñanza Pública de Francia ofrece, por tanto, su completo apoyo a los profesores de filosofía españoles y les expresa su plena solidaridad con motivo de la concentración organizada para el 18 de diciembre en defensa de la enseñanza crítica de la filosofía. Y bien, para ir terminando ya, yo querría, no ya representando a la plataforma, sino como individuo particular, a título personal, yo quería dar las gracias especialmente a Enrique Mesa y a Esperanza Rodríguez por su férreo compromiso y su incesante lucha en la defensa de la filosofía en la enseñanza secundaria, pues es conocida por muchos su larga trayectoria que llevan a sus espaldas en esta lucha. Sin más, desde la plataforma les animamos a que acudan a la concentración el próximo sábado, día 18 de diciembre. Por último, a Enrique Mesa y Esperanza Rodríguez por su compromiso y por invitarnos a participar, a ustedes por escucharnos y al Ateneo de Madrid por darnos voz, muchas gracias. Gracias. Creo que Clara quería también contar alguna cosa sobre la campaña. Yo os pediría, para que el acto, yo creo que va bien de tiempo, pero deberíamos de ir pensando en cerrarlo, que hiciera intervenciones breves y que al final los miembros de la mesa no tienen que intervenir todos. El que quiera intervenir para cerrar y puntualizar o avanzar nuevos debates que podamos tener aquí. Desde luego, es decir, el objetivo hoy no era tanto reflexionar sobre los contenidos, que yo creo que es un elemento nuclear, sino tomar nota, digamos, del estado de la cuestión y que, sobre todo, que la Red Española de Filosofía pudiera estar presente, ¿no? Pero yo creo que hay más reflexiones y por parte de la sección pues estaremos dispuestos a escuchar y organizar debates que sean pertinentes presenciales con la presencia de todos, si nos deja la nueva etapa de la pandemia. Aquí había una palabra, no sé si luego... Vale, pues sí, pues bueno, tengo que deciros una advertencia de tipo sanitario. Es decir, el micrófono, Fran lo ha pegado demasiado y yo creo que podéis dirigiros sin el micrófono, porque lo sensato sería, es decir, sustituir el micrófono y aunque nosotros también lo hemos estado haciendo, pero Fran lo ha pegado demasiado. Puedes subir aquí a intervenir, lo que pasa es que luego no se grabará el contenido de la intervención, o alejarte del micro porque sea... ¿Se oye? Sí, bueno, con la mascarilla. Yo le quería preguntar al señor Nassarre, ¿no? Nassarre, con su experiencia como político, con su conocimiento del arte político, usted que si está aquí porque entiendo que está con nosotros y no contra la filosofía, entiendo que está con nosotros, ¿no? Aquí. Entonces, con usted que pues se me ocurre como al final yo veo que esto va a acabar en lo que va a acabar, que se van a acabar triturando el tema y hay una manifestación, iré también y todo va a estar muy bien, pero al final, por mi experiencia con las manifestaciones, al final la política acaba triturada. Entonces usted como político, si puede compartir con nosotros pues qué métodos o qué formas en el arte político le pueden hacer más daño a los políticos para que acaben haciendo, porque la política es un arte práctico y de la prudencia, ¿no? Pero en ocasiones acuciantes hay que tomar medidas impotentes. Entonces usted, porque claro, desde su experiencia, pues que también, pues al final la vejez es un grado, y pues que si comparte con nosotros algunas, y si quieren, yo también animo a que se organicen, pues no sé, asambleas en las cuales se pueda diseñar mecanismos pero reales de acción, pero con consecuencias pues no folclóricas, sino efectivas y
puede ser vinculante. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Si os parece, Eugenio, si te parece... Espera, va a contestar. Sí. Bueno, muchas gracias por sus amables observaciones. Bueno, vamos a ver. Yo soy un expolítico, vamos, bueno, no se puede decir así, pero en fin, no estoy en la política activa, estoy en la sociedad civil. He dicho aquí antes y lo reafirmo, en este tema he fracasado. Y yo lo único que puedo hacerles es algún consejo, en fin, el consejo del viejete, que es: aprovechen en su batalla el dictamen, que yo creo que es importante moralmente, porque hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas y de todas las comunidades autónomas. Y las conclusiones del dictamen, primero, se ha demostrado que eran aplicables en un razonable plan de estudios, no era una utopía lo que aquí se proponía, se tenía en cuenta, en fin, las exigencias de un sistema educativo, pero marcaban un rumbo en el cual, yo creo, en fin, el contenido humanístico, formativo, integral y lo que representa el no perder, no estar en eso que ahora llamamos la política de la cancelación. Es decir, nosotros somos en parte resultado de un proceso histórico de nuestra civilización. Todo esto tiene que transmitirse en el sistema educativo. Por lo tanto, ese es mi primer consejo. Y segundo, yo decirles que en esta batalla estoy con ustedes sin ningún tipo de duda, y haré lo que pueda. He escrito ya en fin, algún artículo reciente en estos días, porque estoy alarmado más que en el tema de la distribución de horarios y tal, que también, en fin, todo esto, eso, lo que me ha alarmado son los borradores de currículos, todavía no están aprobados, porque eso implica un deterioro del enfoque que yo creo que debe de estar y además una osadía por parte de los poderes públicos de decir los criterios metodológicos, eso corresponde a los profesores. El currículum tiene que ser una cosa escueta y decir, bueno, este es el marco en el que ustedes, estos son los contenidos que deberían de tener las enseñanzas, sino y eso, claro, acaba estando pragmado de ideología en el peor sentido del término. Bueno, eso es lo que le puedo contestar. No sé si hay alguna cosa específica que Clara quiera contar. Si... Vale, y después le daremos la palabra a la mesa por si alguien quiere hacer alguna intervención final breve, y terminará Pedro López Arribas, socio bibliotecario. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, yo me sumo al agradecimiento, en primer lugar, a todos los ponentes aquí presentes por... Dios mío, por no acercarlo en la línea. Sí, bueno, con mascarilla. Ahora ahí, ya. Bueno, esta es buena, ¿verdad? He pagado por esta. A ver. Ya. Ahí. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes aquí presentes, lo voy a coger ahí más fácil, a los ponentes aquí presentes por sus palabras. Ha sido un debate enriquecedor. Me voy a sumar a lo que ha comentado el compañero Fran. Gracias a todo el trabajo que efectivamente estas asambleas concretas, con acciones concretas y efectivas que estáis y estamos poniendo en marcha, ¿no? Y simplemente por añadir unas cuestiones al debate, ¿no? Yo también como profesora de secundaria, y me ha parecido interesante participar muy brevemente, ¿no? Yo creo que un elemento importante, ¿no?, que hay que traer aquí a colación, que al final es intentar contestar de alguna manera, ¿no?, lo que sobrevuela, ¿no?, en este auditorio, es algo así como intentar contestar ¿qué es la filosofía?, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos aquí en última instancia, ¿no? Y por qué nos merece la pena perder la tarde de hoy para venir aquí a sentarnos a defender lo que la filosofía sea. Yo creo que la respuesta a esta pregunta, como a tantas otras cosas, es absolutamente imposible prejuzgarlo de antemano, ¿no? Es decir, lo que la filosofía sea, de alguna manera, está más determinado, depende más del tiempo histórico, ¿no?, en cualquier caso. Y eso es algo que, pues, en el que lo que estamos inmersos, y por suerte no vamos a decidir hoy aquí en esta tarde. Pero en cualquier caso sí que me parece muy importante que entendamos, ¿no?, que de alguna manera
el tiempo histórico que nos está tocando vivir, que nos ha tocado vivir, que le toca vivir probablemente a muchos de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, ¿no? Es un tiempo histórico complejo, difícil, que podemos definir cada uno con las palabras que queramos, ¿no? El escaparatismo de las redes sociales, asuntos que tienen que ver con las crisis de identidad, cuestiones en las que sin duda se catalogarían, ¿no? Y bien estaría hacerlo, desde luego, desde el ámbito, desde el enfoque de la autoayuda, pero desde luego yo creo que la filosofía para eso, y es un, digamos, un lugar común, ¿no? Caer en el enfoque, en ayudar a pensar, ¿no? Es decir, que se ha señalado sin duda, pero yo creo que desde luego la filosofía, y uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y que aquí yo creo que se ha escenificado con total claridad, ¿no? Con perdón, pero creo que de alguna manera se ha representado bien, es esta inquietud y esta necesidad urgente, porque el tiempo histórico nos lo está demandando, de romper, como el buen teatro y como las buenas artes, la cuarta pared. O sea, es decir, de lograr de alguna manera trascender, romper con esas cuatro paredes que nos limitan, nos acotan el debate, muchas veces académico o academicista, otras veces doxográfico, otras veces que se queda en una reflexión demasiado gremial y endogámica, y la necesidad de romper esa cuarta pared, trascender, interpelar, interactuar y dialogar con la sociedad, es algo que compete en exclusiva a este terreno ya. Es decir, no hace falta que lo diga aquí, estoy rodeada de sabios y sabias, pero ya en la Grecia clásica el idiota proviene de la palabra idion. El idion era aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos. Entendiendo público, no como yo les digo a mis alumnos, no confundir lo público con lo gratuito, no, lo público es lo que es de todos, ¿no? Y de todas. Es decir, lo que de alguna manera es la res pública que nos configura y nos constituye como personas, pero en la Grecia clásica y ahora todavía como hijos e hijas de la Ilustración que señalaban los ponentes, en la Ilustración. Entonces, de alguna manera yo creo que este debate ha sido interesante. Las aportaciones de Carlos Madrid han abierto sin duda, ¿no? un marco de reflexión, pero me gustaría contribuir en última instancia a decir que el hecho de que países como Alemania o como Inglaterra, que de facto, quiero decir, la reflexión filosófica, quizás no verbalizada en filosofía, no la tienen, pero de facto sí que existe. En Inglaterra tienen el Key Stage, ¿no? En 3, 4, 5, educación cívica. En Alemania usted sabrá que la educación está totalmente descentralizada y es competencia de los Länder, y son los Gymnasium, los famosos Gymnasium, ¿no? Entre los cuales el de humanidades incluye latín y griego de una manera tan exhaustiva, en la que el contenido filosófico, la reflexión humanística está presente. Desde luego nos tiene que hacer reflexionar quizás hacia qué lado sí queremos enfocar esa tradición escolástica católica que ha caracterizado a Italia, Francia y España, y de la misma manera, como le digo yo a mis alumnos, que Newton tenía más escritos de religión, del arrianismo, de la alquimia, y heredó esa tradición, y es sin duda alguna hoy el científico más grande de la historia, que la filosofía o que esa tradición de alguna manera haya logrado y haya sido condición de posibilidad para que hoy podamos estar aquí, es sin duda alguna el vértice, la piedra angular, y usted como matemático y científico lo sabrá, para que podamos seguir reflexionando hoy en día, avanzando en el debate filosófico que nuestros adolescentes, que los próximos ciudadanos y ciudadanas de este país necesitan y se merecen. Muchas gracias. Bueno, hay que reconocer que los debates filosóficos tienen algo maravilloso que no tienen otras cosas. Quiero agradecer a todos los que han estado en la mesa. Algunos quizá vamos a intentar recuperar para más cosas en el Ateneo. Agapito ha hecho un trabajo increíble, se lo agradezco, y aunque Kant en la crítica de la razón pura empieza diciendo de nobis ipse silemus, quiero decir que yo terminé la licenciatura de filosofía con 50 años, que conocí a un filósofo llamado Juan Blanco que daba clases en su estudio y me animó. En mis años juveniles estudié Derecho, Empresariales, Periodismo, Historia y Geografía, pero los años más felices de mi vida intelectual han sido los años que he dedicado a hacer la licenciatura en Filosofía. Nada más, y le dejo la palabra al socio bibliotecario. Gaspar, no. Villar para sí, año 69, de Londres. Desaparecieron los bachilleres,
matemáticas de conjunto. Pero Gaspar, eso en otro momento. Eran libros de pizza, de usar y tirar, y un libro para el profesor. En otro momento hablaremos de eso. Hoy es un debate abierto. Pedro, pues, clausura el acto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Llegamos al término de este acto, pero este término no es un final. Cuando decidimos, bueno, decía que llegamos a término, pero este término no es un final. Cuando decidimos poner en pie la campaña Salvad a Sócrates, no pensábamos tanto, quizás, en hacer un acto puntual hoy, que lo hemos hecho y que me alegro de que lo hayamos hecho, como de sumarnos a toda una serie de iniciativas que están magníficamente representadas en la mesa y también lo han estado entre el público y seguramente nos dará pie a más cosas. Porque quizás también lo que nos planteábamos en las tres grandes preguntas kantianas que recordaba Enrique Mesa, lo de qué puedo saber, qué debo hacer y qué he de esperar, estábamos en el qué debo hacer. Y en ese sentido creo que ha sido un resultado unánime de esta mesa y de este acto de hoy el recuerdo de que tenemos una seria amenaza en la enseñanza. Sobre la enseñanza misma se ha apuntado también por alguna intervención, pero especialmente de lo que son esos saberes que articulaban, arropaban y permitían comprender la aparición de todos los saberes, que a fin de cuentas eso es también la filosofía, el articulador. Señalaba Carlos Madrid y con eso retomo también el por qué salvad a Sócrates, que la ejecución de Sócrates en el 399 a.C., una ejecución seguida de que fue la culminación de un proceso, pero en aquella ocasión no fue posible salvar a Sócrates. Sí que en la apología de Sócrates de Platón, si la recuerdan, ¿verdad?, sí que hay un momento en el que sí se salvó a Sócrates. 5 años antes, en el 404 a.C., bajo los 30 tiranos, cuenta Platón en la apología de Sócrates que fue requerido Sócrates una mañana a presentarse junto con otros 4 ciudadanos para asesinar a un enemigo del tirano Critias. Critias es un personaje, hay un diálogo de Platón que se llama de Critias y se refiere a él precisamente, ¿verdad? Para que asesinasen a un individuo de nombre León de Salamina que pues, quería eliminarlo. Sócrates, al recibir el encargo, se indigna, se vuelve a su casa y deja colgado al tirano. Evidentemente, no tengan ustedes dudas, León de Salamina pereció ese mismo día. Los otros 4 convocados no tuvieron tanta presencia de ánimo o tanto valor cívico como lo tuvo Sócrates. Quedaba por saber, al final de ese día, si Sócrates salvaría la vida, porque el tirano Critias evidentemente le había cogido ojeriza, no de entonces, que seguramente también y más, la traía de antaño porque Critias fue discípulo de Sócrates y salió del círculo socrático y no muy bien. Y entonces Platón, que era sobrino de Critias, Critias el tirano era hermano de la madre de Platón, se fue directo a casa de Critias y mediante la amenaza, la súplica, el ruego, el escándalo, consiguió que a última hora, ya llegando la madrugada, Critias ya viniese a dejar en paz a Sócrates. Quizás esa es la reflexión que yo quisiera trasladar como final de este acto, que probablemente llevamos ya mucho tiempo, lo hemos visto en las intervenciones, teniendo riesgos muy serios en la formación de concretamente las humanidades, específicamente la filosofía. Es un debate que ya tiene de más de 10 años, incluso puede que más de 20. Nos ha hecho alguna reflexión al principio, allí al extremo, no recuerdo tu nombre ahora, pero me ha parecido muy oportuno desde el año, me parece que has dicho 1979, que vale la pena tener presente. El tema es continuar. Y en ese sentido también quisiera agradecer la presencia en la mesa a todos, desde luego, y muy especialmente a Eugenio Nassarre, que está aquí no solo porque fuera secretario de Estado, sino porque es un socio, un distinguido socio de esta docta casa. Y si miramos estos retratos que nos acompañan, yo me salen
cuatro jefes de gobierno y salvo el duque de Rivas y el general Castaño, el resto fueron todos ministros. No es casualidad. Seguimos teniendo, como Eugenio Nasarre, exsecretarios de Estado, pero también tenemos un secretario de Estado de Educación, que es distinguidísimo socio de esta casa, Alejandro Tiana, y como consocio nuestro se ha dirigido al Ateneo, concretamente tuve ocasión de atenderle yo, para ponerse a nuestra disposición y decir que quizás se puede seguir negociando cosas, se puede seguir insistiendo. Se ha reunido con algunos de los que están aquí, los conoce, les aprecia y les estima. Y él me trasladaba también su puesta a disposición en general. Es verdad que probablemente los términos en los que se encuentren ahora unos y otros no estén tan próximos o no estén tan cerca. Hemos hablado del contenido de los currículos y es cierto que se están preparando desde ese ministerio y bajo la dirección de Alejandro Tiana. Pero no quiero dejar de destacar que se haya puesto en contacto con esta docta casa como socio que es, para ponerse también a nuestra disposición. Y con eso, muchas gracias por su asistencia, muy bienvenidos y seguiremos. Buenas tardes.